Señores, yo me siento orgulloso y honrado de tener, y contentísimo de tener aquí a un amigo de siempre, un amigo de la noche, de la mente y de todo lo que, de todo. Es un compañero de generaciones aquí conmigo, Fafico Taveras. Pero yo me siento más orgulloso todavía porque Fafico me ha traído como acompañante a su padre, Fafa Taveras. A ellos les doy la bienvenida y les doy las gracias por estar aquí, sobre todo porque ellos son la manera de conocer también, y por qué no, y vamos a preguntarle sobre ella y todo eso, a Magali Pineda, la madre de Fafico, la esposa de don Fafa, que es una mujer, una mujer que dejó la impronta de improntas en nuestro país y la sociedad dominicana por sus luchas, unas luchas con las que ella fue inflexible toda su vida. Bienvenidos. Bienvenido. Yo te agradezco la invitación porque a mí me complace mucho andar con este palomo. Entonces, decirte que esta es la primera vez que sí, vamos juntos. Que él me invita, sí, que él me invita. Sí. Entonces te agradezco esa oportunidad. Uh-huh. No, además que es muy chévere porque ahora estamos otra vez viviendo juntos en el mismo techo. Qué bien. Entonces, el dúo dinámico que somos, ahora salimos también a la... Y se llevan bien como dúo dinámico. Es que con Fafa es imposible llevarse mal. Uh-huh. Ese es uno de los seres humanos más extraordinarios que hay en el mundo. Yo sabía que, porque contigo no es fácil llevarse bien. No, yo soy de buen carácter, tú lo sabes. Tú lo sabes, que tú no hay queja de que Fafico estaba por ahí peleando. No, eso no. Fafico es imposible tú. Para pelear se necesitan dos, y Fafico no es el segundo. No, es que él se formó en un ambiente que no había ni odio, ni rencor, ni vanidad. Ni Magali ni yo éramos susceptibles de tener ninguna de esas cosas. Era la fraternidad, la amistad, la relación, lo que imperaba. Él es una especie resultado de ese ambiente que, como ustedes dicen, dirigía a su madre, porque ella era la jefa de la familia. Sí. Yo era un prófugo o un perseguido. Y ella era la que echaba el pleito. Y además de esa protección, tuvo espacio para hacer su propio proyecto. Usted era el tránsfuga ahí. Claro. El tránsfuga. Imagínate, mami era la estabilidad porque Fafa estaba preso. Sí. Y huyendo. Sí. Y costó mucho que que los gobiernos dejaran de meterlo preso, porque sí, cambiaban los gobiernos y los metían presos. Creo que Antonio fue una excepción. Antonio Guzmán fue en ese periodo. Y cuénteme de esa época, don Fafa. ¿Cómo fue que usted conoció a doña Magali? ¿Cómo usted la conoció? Yo había salido del país en los primeros días de septiembre de 1963, porque tuve una contradicción con Manolo Tavares acerca del trabajo que se hacía el 14 de junio. Y para no ser oposición y denunciarlo, yo le dije... ¿Denunciarlo? No, diferencias. Okay. Y en vez de enfrentarlo, dije que yo prefería irme a la Unión Soviética a terminar, porque yo era estudiante universitario de Derecho. Y así yo salgo del país, pero estando en México, vía Cuba para ir a Moscú, tumbaron el gobierno. Y el grueso de los compañeros que iban conmigo, que éramos 8, 4, dijeron que ellos seguían. 2 que iban era a salud a Cuba, nos acompañaron. Entonces yo regresé al año y 2 meses de Cuba, en 1964. Pero aproveché mi estadía en Cuba para un entrenamiento militar frente a la conciencia de que ese golpe iba a terminar en una insurrección. Entonces yo me preparé militarmente en Cuba y vine clandestino al país en 1964. Y en esa época en que yo vengo de Cuba, me dicen los compañeros, cuando yo recupero mi espacio, que era el escogido en el Congreso como jefe de propaganda y correspondía al tiempo en que había sido elegido, yo volví a mi cargo y me dijeron, aquí hay una puertorriqueña que recién llegó, egresada de la Universidad de Puerto Rico, y está aquí. Y me presentaron a Magali. Y ella fue a Guibia a la primera reunión que tuvimos y ahí nos hicimos amigos.
y su nivel cultural era más fácil para mí y para ella era más fácil conmigo desenvolverse. Exacto. Así nos conocimos nosotros en diciembre de 1964. Pero el 14 de febrero de 1965, sí, yo la invité a un restaurante, eso del Conde, esquina Sánchez que había, y ahí nos hicimos novios ese día, 14 de febrero de 1965. ¿Cuál era ese restaurante? Y entonces la guerra explotó. El Rossi quedaba en el Conde con Santomé. Sí, ahí fue donde fuimos al Rossi. Sí, el Conde con Santomé. Y entonces explotó esto el 24 de abril. Nos conocíamos de febrero 14 a marzo, abril, 2 meses teníamos cuando explotó la guerra. Y al explotar la guerra yo surgí junto con Juan Miguel Román como los responsables militares. Juan Miguel había sido guerrillero y ellos sabían mi formación militar. Entonces los dos nos escogieron como los corresponsables militares. Y Magali se fue conmigo a la guerra. Se mudó con él. Se fue conmigo a la guerra. Y en ese sentido, ella tenía una gran actividad en propaganda y en relación con las mujeres. Salimos de la guerra. Y entonces, en medio de la guerra, nos casamos en julio 4 de 1965. Llevamos un juez civil allá a la zona y nos casamos nosotros ese día 4. Entre rifles y granadas. Una boda que probablemente sea ilegal porque sí, no, es probable. ¿Cómo se llama? Porque Juan B., un dirigente del PTD, que fue dirigente del PTD al final, él era uno de los testigos. Sí. Y en la lista de los testigos, pues él puso su seudónimo de guerra en vez de su nombre. Nos dimos cuenta después, pero bueno, ya. Salió. Pero ya, o sea, ustedes están casados. No, de ahí para adelante, terminó la guerra. Y ella me llevó para su casa, la de su madre, y yo hice una buena liga con la mamá de ella y sus hermanas. Y nos quedamos ahí. Pero 1965, yo voy a los meses al Movimiento Popular Dominicano, que era el movimiento más radical en ese momento, más subversivo, y ella también me acompañó. Comenzamos a trabajar abiertamente a nivel de la visión radical, organizando las mujeres y los pueblos, y ella estuvo con nosotros organizando. Y en el 67 nosotros nos fuimos al campo con una guía de Lo Mejor al Campo, y yo me fui con Henry Segarra, que después lo desaparecieron, y también con Otto Morales, que también después lo mataron. Y Magali era el soporte de nosotros en la comunicación y sustento de tanto en el campo. Es decir, ella fue una muchacha con una consecuencia insólita. Y en el 69 yo caigo preso, porque me agarraron en Baní preso. Y ella se hizo cargo del problema de atender a los muchachos, porque ella era la que estaba trabajando. Y también de asistirme y de echar un pleito público por su compañero. Y yo salí en el 69 de la cárcel, y antes de un año me cogieron preso otra vez. Y me metieron 5 años de cárcel que yo cumplí. Y en ese tiempo Magali era la permanente visita de todos los jueves y de los sábados a La Victoria, y era la responsable. Yo tengo fotos de y de la hija Cira, abrazados los dos conmigo, yo sentado en el banquillo de los acusados y ellos yendo a verme. Es una vida de mucha intimidad y relación. En medio de aquel tumulto. Y Magali encontró espacio para hacer, en ese tiempo en que yo estaba preso, un proyecto de una escuela llamada Escuela Nueva, para desde chiquito comenzar a que los muchachos tuvieran una relación de igualdad con las muchachas, y para facilitar su comprensión, porque ella tenía una preocupación por la discriminación de las mujeres. Dice, hay que comenzar de abajo. Y hizo una escuela, que ahí está la escuela todavía. Ya tú sabes. Entonces ella tuvo de verdad un espacio de tiempo para después terminar formando un grupo de mujeres también, el CIPA. Ella es la historia más trascendente de la relación que yo tuve con alguien en la vida. Qué bueno, qué bueno. Fafico, y entonces tú, del lado de la madre.
Bueno, yo siento que en toda esa lucha que ha mencionado mi padre, hay que pensar en esos años. O sea, aunque mi madre era una mujer brillante, mi hermana era puertorriqueña, pero los puertorriqueños quedaron tan impresionados con ella en la universidad que estaba, que la mandan como delegada de Puerto Rico a la Unión Soviética. Y por eso cuando ella viene al país... A un Congreso Mundial de la Juventud. O sea, mandan a una extranjera como representante de Puerto Rico allá. Exacto. Y cuando ella vuelve con un poco de acento, ahí entonces, por eso que dicen que es puertorriqueña. Pero imagínense, esta mujer brillante ofreciendo ideas en un mundo totalmente dominado por los hombres. Mi mamá, por ejemplo, siempre recuerda esa escena de que dijeron, vamos a irnos para el campo, que nos vamos a sublevar. ¿Ustedes saben cómo lo hicieron? Los hombres decidieron ir a un programa, o sea, a llamar a la prensa para avisarles que se iban a alzar en la montaña. Mi mamá, con sentido común, está diciendo es una locura. Pero en esa época la mujer era una segunda opinión, era casi un adorno. Cada espacio de lucha era una batalla, porque la mujer era un ser inferior. Punto. Y eso fue, yo creo que una de las cosas que fueron manteniendo ese espíritu de mi madre en la lucha por la mujer. Pero ¿qué tú me puedes decir de ese espíritu de tu madre en la intimidad del hogar? Porque hay una cosa que es tu carácter perfilado por ella, con el respeto a la mujer, con esos indicadores que ella daba de ser una mujer brillante. ¿Cómo te influyó eso a ti? ¿Cómo eso incidió en la crianza de Fafico? Aparte de tu papá, que eran dos malcriados. O sea, cuando uno tiene dos malcriados así en la casa, dos tipos, yo me imagino una sobremesa de ustedes. Muy interesantes. Sí. Pero mami era una persona muy divertida, mami era una persona bailadora, pero también con un carácter muy fuerte. Imagínense luchar con todo este grupo de ñames que era el hombre dominicano en 1960, 70, 80. O sea, mi mamá vio situaciones de ver mujeres golpeadas que iban a un cuartel de policía. Y al cuartel de policía iba el esposo a sacarlo a sacarla a golpes, y los policías decían, no, pero es un asunto entre marido y mujer. O sea, que ahí también hubo cicatrices personales. Pero en el hogar, el interés de ella era crear el hombre y la mujer nueva. Y a eso nos formó, por eso formó una escuela primero, y después entonces dice, no, esto no es suficiente, y empieza la lucha del CIPAF por la defensa de los derechos de la mujer. Derechos que ahora mismo hay comentaristas de radio que han popularizado. Si no hubiera sido por el CIPAF, lo de hoy no existía. Bueno, ella fue la precursora de la lucha por la igualdad de las mujeres. Y ahora los neoconservadores quieren denigrar toda esa lucha, quieren ridiculizar en un país donde los feminicidios son tan altos, donde hay un alto grado de violencia, y todo ahora, el problema no es el machismo, el problema son las feminazis. Entonces es un momento que además, que como las redes permiten que el discurso de odio circule, si el gobierno no le pone parada, Ahora déjame decirle una cosa. Magali desarrolló a nivel internacional una relación tal, ayudando al movimiento, que por casa pasaron mujeres de 87 países del mundo. Y en un encuentro latinoamericano de mujeres se planteó por la delegación dominicana que el día 25 de noviembre fuera dedicado el aniversario del asesinato de las hermanas Mirabal a la lucha mundial contra la violencia de la mujer. Ella fue, las Naciones Unidas la presentaron y se oficializó. Es un día que en el mundo entero las mujeres lo celebran, aunque no sepan cómo se produjo. Eso fue fruto de CIPAF, que presentaron que el asesinato de la Mirabal como un ejemplo claro de lo que era un feminicidio, y entonces ese día se celebra en todo el mundo como el Día de la No Violencia contra la Mujer. Que hay quienes dicen, hay una escuela de pensamiento que dice que no fue Trujillo. El caso es que la mataron. No hay razón. El que diga eso es un charlatán. Porque en la era de Trujillo no era verdad que se hacía nada sin el jefe saberlo. Además nosotros que yo fui un íntimo discípulo de las Mirabal, sobre todo de Minerva, estuve en la 40 junto con ella, y te digo que toda la información
reconstruyó el proceso de cómo se decidió la orden y cómo se cumplió. Yo interrogué a los asesinos estando ellos presos, y a mí fue que me expresaron, que me confesaron la forma en que la mataron. Y yo llevé a Manolo y a Leandro, a dos de los maridos de ella, para que escucharan de parte de los asesinos cómo mataron sus mujeres. El que se ponga a hablar pendejada de que no fue Trujillo no es persona, porque no tiene ningún fundamento para dudar. Sobre todo que una acción de ese tipo, no es verdad que en la era de Trujillo podía tomarla nadie por su propia cuenta. Exacto. Mire, don Fafa, a mí me interesa mucho. Yo soy de los que piensan que nada se inicia sin una base filosófica sólida. Y dado el panorama actual, eso está muy lejos de ser una realidad. Por ejemplo, Fafico y yo tenemos una base filosófica sólida de donde arrancar. La filosofía te da una zapata que te ayuda a explicarte el mundo, a explicar el mundo desde otro punto de vista. Y bueno, es todo, te ayuda a partir de un sitio específico. Yo quiero saber cuáles son sus máximas filosóficas, sus filósofos preferidos, de dónde usted parte para ser Fafa Taveras. Primero, de mi formación familiar. A mí me criaron mis abuelos. Mi abuela era una beata profundamente comprometida que quería que yo fuera cura. Y me llevó a ser seminarista y comencé a vincularme con la iglesia y a tener en función del vínculo con los curas una imagen, aunque cristiana, más global del mundo. ¿Pero qué curas eran? Eran unos agustinos que eran los jefes de la iglesia en Salcedo, el padre David, y uno que era el padre Cecilio, que era mi protector preferido. Y Magari me llevó... Un chismecito con eso de la iglesia. Entonces, ustedes saben que ese señor iba a ser cura. Sí. Dos veces me rechazaron. Pero lo rechazaron, soy la iglesia. Pero pues, entonces, mi abuelo... ¿Por qué lo rechazaron? Porque era hijo de un matrimonio no católico. Ah, bueno, está bien. Hijo de mis padres. Hey. Entonces, mi abuelo, que era un supersticioso, era inseparable de mí. Entonces yo me formé en un ambiente dual de creencia, que yo quise ser cura, y de los secretos de la otra versión que era muy popular en ese tiempo, las supersticiones. Para mí eso fue decisivo, porque me dio una característica que me atreví a decir, preso en la 40, después de una pela que me dieron, que yo era brujo, y ejercer en la 40 una condición que sorprendió a esos tigres. Todos esos sebirros estaban hablando y me tenían en cuera recogiendo la basura, y yo lo oigo a ellos hablando de una mujer de Miches que le decían la comadre, pero que era una trujillista furibunda, y un periódico católico le estaba criticando. Y cuando yo lo oigo a ellos hablando de eso, me intervengo. ¿Y ustedes creen en brujería? Pero mira, maldito muchacho, tú tienes que estar oyéndonos a nosotros. ¿Por qué tú me estás preguntando eso? Porque yo soy brujo también. ¿Y cómo tú justificas que tú eres brujo? Usted no ve que yo fui el último que ustedes cogieron preso. Yo fui donde mi papá porque todos lo cogieran a él. ¿Y cómo tú no puedes probar que tú eres brujo? Búsquenme café, porque había un fogón, y me buscaron café, y yo fui con el café, me metí un árbol, yo lo que tenía era hambre, y dije, no le voy a leer la taza, le voy a leer el nombre. Y el nombre se le dice, sí, yo soy onomántico, adivino a través del nombre. Y ellos me llevaron corriendo y me metieron en su oficina. Y yo les dije, con un papel y un lápiz, yo necesito un nombre voluntario de ustedes para iniciar ese trabajo. Y César Rodríguez Villeta, que está vivo en Monte Plata, que era de los Calieses, dijo el nombre del jefe del penal, Américo Dante Minervino Matías. Y yo puse el nombre, y yo mirándome, una raya entre cada letra, y después de hacer una raya le hice una paralela y quedaron todas las letras encuadradas. Y cuando hacen eso con un silencio, yo comencé a contarla con él, digo, 28 palabras tenía. Y le dije a él, señor, usted tiene un acto social en su familia para los próximos días. Y él dice, sí, señor, voy a bautizar a mi hija más pequeña, y mi hija más grande viene de Estados Unidos al bautismo, y el jefe es el padrino.
Y yo le digo, pero tenga cuidado que Trujillo ni lo va a ascender ni le va a dar dinero. Pero mira, desgraciado. Entonces, yo digo, no, mire, lleven, pues yo no le estoy diciendo, yo estoy leyendo. Don Fafa, tengan cuidado que estamos en un sitio. Yo tengo, oye lo que le digo. Y entonces César Rodríguez Villeta dice, espérate, yo estoy pidiendo que me lleven a atracar. Quédate aquí, hazme el mío ahora. César Augusto Rodríguez Villeta. Sí. Y yo hago la misma operación. Sí. Y entonces le digo a César Rodríguez Villeta, tú tienes un viaje pendiente para los próximos días fuera de la capital. Sí, yo voy el viernes a Marte a ver a mi papá al Ceibo. Y mencionó su nombre. Y ese impacto, le dije, pero ten cuidado que antes de tú irte te queda un accidente. Ah, coño, este es un azaroso. Tú sabes lo que es eso, mira lo que me está diciendo. Y el hecho es que en la noche de ese día, ese tigre llegó y me sacó de la celda a las 10 de la noche. Mis compañeros decían, por tú estar hablando vaina, el que sacaban de noche no volvía, creyendo que yo me jodí. Sí. Y él fue y me llevó a la mesa, toma otro papelito, porque lo que tú me dijiste me pasó. Me fui, cogí un carro sin permiso y lo desbaraté. Ay, y entonces yo le digo, pero eso no es problema. Y yo le digo, si tú encuentras a Johnny Abe, que era el jefe, antes de que se lo informen, lo más que él te va a decir es llevarlo al taller. ¿Y a dónde yo voy a encontrar a Johnny Abe ahora? Y yo le dije el Hotel Jaragua. Y al otro día a las 10 de la mañana llegó ese hombre, sacó a todos los presos y delante de todo el personaje, búsquenle la ropa a ese muchacho y no se metan con él. Contó que él encontró a Johnny Abe y Johnny Abe le dijo, llévalo al taller. Entonces, ya tú sabes que su líder filosófico primero era una imagen que nunca más se metieron conmigo los asesinos, porque esa información corrió en el seno de ellos. Este desgraciado muchacho de locura es una sorpresa. Entonces, yo te digo que he sido muy dichoso, pero siempre agrego que yo ayudé a mi suerte por lo fresco que era. Sí, hay que saber cuándo ser fresco. ¿Usted no cree? No, es un problema de la actitud personal. Sí. Yo me la jugaba por esa formación que tenía de lo supersticioso y de lo religioso. Me atrevía a meterme, dije que yo era brujo. En una cárcel, tú en cuera, torturado, con un paquete de bandidos y tú le sales a esos tigres. Bueno, pero que hay que jugársela. No hay de otra. Ese ha sido mis secretos. Siempre me la he jugado sin ninguna preocupación. Sí. Entonces mi filosofía es esa. No rendirme. Y jugármela siempre, sin temor. Sí. No me he resignado nunca a la desgracia que padezco. Esa es la filosofía con la que yo he sobrevivido aquí. Pero eso no se aprende fácil. Yo tenía buena vocación de lectura. Sí. ¿Cuáles eran sus lecturas, las lecturas formativas? ¿Cuáles fueron? Balzac era de mis autores preferidos. Y también yo leía mucho parte de la historia y de los cuentos dominicanos. Y también la lectura religiosa. La vida de María Goretti y la de todos los otros curas de esa época. Y eso me creó una vocación cultural para tener relaciones con gente adulta que eran profesores. Y yo terminé haciendo un grupo cultural en mi pueblo. Sí. Y desarrollando prácticas antes de estar preso. Usted dice que nació en Salcedo. En un campo de Salcedo. ¿En qué año? En 1938. En noviembre voy a cumplir ahora 83 años. Pero usted lo lleva con mucha gracia. No, los años a mí me rebalan. Porque yo le he dicho que usted no se puede rendir con los años. Porque el viejo que se rinde se jode. Entonces yo tengo esta actividad. Yo camino, me muevo. Trato de tener problemas que enfrentar. Porque el que se resigna se descompone. Pero la resignación es como cuando uno ve los hechos, uno ve como un resquicio de esperanza. Yo digo que la humanidad no pinta nada bien. La humanidad lo que pinta es un desastre. Pero uno elige seguir. Esa es una visión unilateral que no es la globalidad de la realidad. La vida es construida por corrientes
del pasado. Pero el desafío de la vida es la novedad, lo que enriquece y lo que viene. Por eso yo he dicho, el pasado no es guía. Tiene que ser una referencia, usted tenerlo presente. El desafío es la actualidad y lo que viene. Decía Soren Kierkegaard que la vida debe ser vivida mirando el pasado, pero concentrado en el futuro. No, disfrutando la actualidad, pensando en el porvenir. No pensando en el futuro, no, enfrentando la actualidad de su contemporaneidad. Y desde ese punto de vista, usted no evade los desafíos de la vida, sino que lo piensa en cómo lo va a proyectar. La gente que tiene una sujeción al pasado, la gente que adora el recuerdo, no vive en el ahora. No tiene tampoco posibilidad de aportar nada. Exacto. Porque el pasado no da para aportar fuera de la referencia. El desafío, entiende la actualidad y lo que viene y comprométase con esa corriente. Esa es mi guía hoy a estos 83 años. Bueno, señores, eso ha sido Fafa Taveras, quien en el inicio de esta entrevista, 2 horas no van a dar, 2 horas no van a dar, porque también Fafico yo tengo que hacerle una pregunta a Fafico de unos eventos que sucedieron muy oscuros. Y además yo quiero oírlo, y alegra que tú puedas interrogarlo. Sí. Gracias, Rubén, muchas gracias por decirle a mi papá. De unos eventos muy oscuros, acompañado de Diego Infante, de Luis Diego Saravia. No, pero fueron alegres. Que resultante en un pie roto, una cosa. ¿Tú me entiendes? Entonces yo tengo pendiente preguntarle a Fafico. No sé si hacerlo en el aire o fuera del aire. Hazlo en el aire, que la vida Gracias, padre, gracias. Sí. Miren, señores, vamos a una musiquita y regresamos vamos a la en breve. musiquita. Señores, entonces tenemos aquí a Fafa Taveras y a Fafico. Ya entrevistamos, entrevistar a Fafa Taveras es decir, una necedad, porque eso se convierte en un rollo de memorias, recuerdos. Entonces yo no sé quién es el entrevistado, porque él a veces me hace preguntas, entonces yo como que me siento como que él me está entrevistando a mí, y luego porque eso es una buena conversación. Fafico, por otro lado, una tertulia, sí, un corito no tan sano. Fafico, tú trabajaste mucho tiempo en Haití. Sí, yo trabajé casi 7 años en Haití. Sí, casi 7 años yo trabajé en Haití. Sí. Eso fue algo muy fortuito. Sí, yo estoy seguro de que sí, como las cosas buenas de la vida. Exactamente. ¿Cuál es nuestro problema en Haití con los haitianos? Nuestro problema en Haití con los haitianos. En Haití no tenemos ningún problema con los haitianos. Okay. En República Dominicana es donde hay situaciones que han creado tensión. Exacto. Entre ambos. Y es también un poco de, digamos, hay una visión del dominicano que no es de la frontera, sobre la relación con Haití, que no tiene nada que ver con lo que piensa el fronterizo sobre el arrayano con la relación con Haití. Entonces hay diferentes versiones de cómo mirar el vecino de al lado. La falta de control migratorio ha producido que una gran población viva acá, y también hay ese fenómeno, bueno, es visual, choca. Y también está que hay un gran fomento del odio en las redes sin ningún control. Esto es un país donde usted puede insultar a cualquiera, y se ha creado una cultura de odio muy fuerte que no permite a veces visualizar que estamos trabajando con el país más difícil y más pobre de todo el hemisferio, pero ese país tan pobre es nuestro segundo socio comercial. Ese país tan pobre, nosotros le vendemos más a ese país tan pobre que a toda Europa juntos. Exacto. Vamos a repetir eso, por favor. Vamos a repetir eso. Nosotros le vendemos al país más pobre del hemisferio más que lo que le vendemos a toda la Unión Europea juntos. Una tercera vez, por favor. Le vendemos más a Europa que... Déjame agregarte. Sí. Después del mercado de Estados Unidos, nuestro principal mercado es el de Haití. Exacto. Y eso no se parece reflejarse en nada.
Exacto, no, porque hay una realidad de negocios, es una realidad económica, así como los americanos tienen intereses en Afganistán, nosotros tenemos intereses en Haití y demás, pero esa realidad parece que nos escapa a todos a la hora de tú hacer acopio de una consigna patriótica o de poner la cosa en manos de ignorantes, de imbéciles, que lo que van a hacer es decir, los haitianos, ¿tú me entiendes? Pero hay una realidad económica, y es que muchas empresas dominicanas obtienen su sustento, venden más del 70% de sus productos en Haití. Esa es la realidad, ¿entienden? Entonces, sígueme diciendo. No, y hasta este gobierno hemos adolecido de un desconocimiento de los interlocutores políticos de allá. Y aunque en otros países la relación económica produce un efecto también de influencia política, por ejemplo nosotros Estados Unidos y República Dominicana, por ponerte un ejemplo. Exacto. La República Dominicana, que tiene todo ese mercado volcado allá, su influencia en los acontecimientos políticos haitianos es prácticamente nula. O sea, entre los grupos políticos y todo. Ha habido con nuestra visión de eso es un problema, nos hemos puesto una venda a las posibilidades de influir y transformar o mejorar aquello, o mover nuestros intereses en Haití. Exacto. Que es lo que deberíamos estar preocupados, porque el problema, los problemas de Haití, si Haití mañana se descompone la situación social, lo que vamos a tener ese impacto somos nosotros. Exacto. Entonces, pero la idea ha sido esconder la cabeza y pelear y hablar de conspiraciones, cuando lo que hay que coger el toro por los cuernos y enfrentar las situaciones y pedirle a la gente que tiene que apoyar que apoye, pero lo que tenemos que estar más atentos y lo que tenemos la responsabilidad de que eso se creen situaciones mejores positivas que negativas somos nosotros. Don Fafa, el dominicano parece olvidarse, o no olvidarse, ignora el hecho de que en la revolución, en las distintas revoluciones, las distintas gestas armadas, vinieron de hecho escritores haitianos a ayudar aquí. Jacques Stephen Alexis murió aquí. Jacques Villaureno murió aquí. Jacques Villaureno tenía muchos años aquí. Pero fue un héroe de la resistencia del 65. Exacto. Era un cuadro dedicado a la lucha de los dominicanos. Y había un comando de haitianos que eran lo que funcionaban como los mecánicos de las armas, como los técnicos de las armas. Es decir, que desempeñaron un papel capital, de una importancia capital. Muy serio. Y en la guerra hubo una gran fraternidad. La reserva que tienen los dominicanos, a la que se refiere Fafico, tuvo una atenuación inmensa por esa convivencia de los haitianos que estaban con nosotros, que era un comando de haitianos. Sí. Eso es espectacular. Ahora tenemos una oportunidad con Haití. Mucha gente dice, no, yo no estoy de acuerdo con la verja, eso es un gasto innecesario, en ningún país eso se ha puesto y ha funcionado. Digo yo, no, miren. Si esa verja va a permitir que un grupo de politiqueros dominicanos que han vivido para mantener su relevancia solamente de fomentar el odio, si ya con esa gente nos va a permitir que poder construir relaciones sanas entre los países o que reflejen la realidad económica de ellos, que puede incentivar a que no solamente el gran empresario pueda hacer dinero en Haití, sino que la pequeña y mediana empresa dominicana vaya y conquiste ese mercado, que es lo que nos corresponde. Eso es lo que nos corresponde, conquistar ese mercado, porque tenemos el know-how. Que el mercado de Anzapitre está ahí y se maneja en total paz, en total ecuanimidad y en total... Oye, los mercados binacionales tú vas y el problema de los mercados binacionales es que lo cierran con cualquier quítame tapaja, pero la gente de Dajabón, tú le dices que van a cerrar ese mercado y pegan el grito al cielo, porque el 90% de Dajabón vive de ese mercado. Sí. Lo bueno es que al construir esa verja,
se está produciendo también que este gobierno va a dominicanizar o a ampliar la dominicanización de parte de la mano de obra que ahora mismo ocupan los haitianos. También se va a eliminar, se va a reducir el contrabando. Eso puede crear una nueva manera de tener una relación con Haití. Una nueva dinámica de relación que puede ser más beneficiosa para ambos pueblos. Y eso no lo había hecho ante ningún gobierno anterior. Por eso yo veo que hay una oportunidad, pese a la crisis, pese a la gran crisis que ha pasado Haití, pero hubo una cosa que pasó que puede marcar una diferencia. Se puede caer mañana ese acuerdo, pero el que los haitianos hayan podido sentarse en una mesa y firmar un acuerdo de tantas organizaciones, señores, es una cosa hiper novedosa, y ojalá que sea un preámbulo a próximos acuerdos que ellos puedan llegar entre sí, porque ese acuerdo lo hicieron ellos, no le impusieron nadie, porque el problema siempre ha sido que ese Martelly lo impusieron tal grupo extranjero, que sea que lo apoyaba tal grupo extranjero. Esta decisión fue de ellos. Vamos a ver, ojalá que sea un paso que lleve a que ellos puedan construir una unidad de los grupos haitianos para hacer un gobierno funcional sin conflicto por 2 años. O el mínimo conflicto por 2 años. Eso es importante, porque es importante el tanto aquí como allá, los discursos de odio hay que desactivarlos. Pero tan importante como en los discursos de odio está el bienestar de Haití, que mientras más bien están, mejor para nosotros. ¿Por qué? Porque así no viene. Pero también está el hecho de la mano de obra haitiana en República Dominicana. La mano de obra haitiana es importante porque ha sustituido a una mano de obra que no quiere trabajar en esos sectores de negocios, en esos sectores productivos, por así decirlo, porque de que hagan negocio, no sé. Y bueno, aquí se atribuye una larga porción de la delincuencia, yo no he visto tal delincuencia. Pueden mostrar las estadísticas, y las estadísticas son sencillas. Las estadísticas te van a mostrar que, como en Estados Unidos, nosotros en Estados Unidos, el migrante en general trata de evitar problemas policiales. Y la proporción de ladrones que tú vas a ver es proporcional a los grupos poblacionales normales. No es que la población haitiana es más delincuente que la población venezolana o que la población boricua. Eso tiene sus estadísticas. Y lo pueden verificar en la cosa. Yo no estoy defendiendo ahora la no criminalidad de nadie. Estoy diciendo lo que es una realidad de los hechos, de las cifras de los hechos. Pasa que aquí hay una población alta haitiana y hay una proporción que pueden estar criminal, pero vamos a revisar bien las tendencias. Exacto. Don Fafa, yo recuerdo, fuera de esa participación, ¿a qué usted atribuye el racismo del dominicano? No es racismo. Clasismo. No, ni siquiera eso, porque el dominicano cuando se va a unir, se unen entre sí. No es racismo porque el dominicano, no se puede hablar de que aquí haya racismo, de que aquí haya odio de razas. ¿Entiendes? O sea, tú vas a Grants, por ejemplo, que era anteriormente Pacos, y tú vas a ver ahí muchísimo negro americano, y nadie lo trata mal. ¿Entiendes? Entonces, es xenofobia. Yo no sé. Yo te creo. Yo no entiendo tu pregunta. Okay. Sí, mi pregunta me volvió un disparate. Básicamente, tú lo que quieres saber es por qué está ahí es tan pronunciado frente a países, por ejemplo, que es lo que yo entiendo que tú quieres decir, aunque ahora me voy a extender. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial peleó Alemania con todo el mundo, murieron 50 millones de personas, y la Unión Europea funciona. Esos países tienen una relación, y entre sus poblaciones no hay odios. Yo que me imagino que tú quieres referirte a por qué tenemos una relación tan áspera y tan intensa con nuestro vecino. Hay algunas cosas. Primero, este Estado se constituye en una nación enfrentado a la ocupación haitiana. Y eso tiene un punto de partida presente en la historia nacional. 2,
Nosotros compartimos una isla. Y eso genera entonces intercambio cada vez más asociado a la supervivencia de los pobres y menos sujetos a la ley. Y por último, yo creo que hay, a pesar de que nosotros somos una comunidad mulata, que aquí los blancos son un grupo muy pequeño, no escapa en cierta medida a una actitud de sentimiento antinegro. Pero no es general, pero hay una corriente. Aquí le dicen maldito negro a cualquiera. Un moreno le dice maldito negro a otro. Así es. Sí. Pero eso también te habla de quién es el pelo bueno. Es como una confusión. Y recuérdate de mi generación, la aspiración y los cánones de belleza, todo eran la gente blanca. Sí. O sea, era la gente blanca. Sí. Y a ti, que tú querías clase media, era como el top, era eso. O sea, nos educaron. Morenito lavadito. Tú sabes, eso hay gente en la cédula. Tú sabes. Decía a mí, cuidado, mira, tiene que avanzar la raza. Sí. Mi bisabuela. Pero hay un factor. Ella lo miraba a mi papá medio raro. El deporte. Abuela, lo miraba medio raro. Mi mamá era muy blanca y lo miraba medio raro. Lo quería, pero... El deporte ha contribuido incluso a atenuar las tensiones. Sí. Porque tú no puedes excluir la participación de los negros en los éxitos del boxeo, del béisbol, de todas las cosas. Sí. Y eso ha llegado a forzar una política de menos resistencia. Porque en el fondo, los héroes deportivos dominicanos, casi todos son de color. Claro. Y algunos de ascendencia haitiana. Sí. Sobre todo. Sí. Que fue increíble ver en Twitter gente, o sea, que gente con apellidos extranjeros, o sea, que descendientes europeos, reclamando que cómo va a ser que República Dominicana va a ser representada por esos negros. Sin saber que es una política estatal de todo lo que de hacerse de japoneses, de hacerse de no hubo protesta, sí, con la blusa muy bonita que estaba ahí, ni con los chinos, sí. Pero los negros, ¿cómo van a representar a nuestro país? O sea, pero también yo creo que ha habido una manipulación de alguna élite dominicana, de Balaguer, Trujillo, con el tema haitiano para sus fines particulares. Trujillo, usted tuvo noticia de una reunión que hubo entre Trujillo y François Duvalier en la frontera, donde ellos se vieron por primera vez, y entonces no se cayeron bien, naturalmente. De manera espontánea, de manera... Bueno, yo digo que es atribuible al hecho de que ellos dos eran los chivos que mameaban. ¿Usted me entiende? Ellos hicieron un concurso y ahí quedaron empate. Entonces se cayeron mal. Y desde ese entonces a Trujillo no le interesó establecer relaciones diplomáticas con Haití. No, que Trujillo tenía un antecedente. Ajá. La matanza haitiana fue una ofensiva devastadora y Trujillo tuvo que asumirla después con una suma de compensación, aunque fuera barato, pero tuvo que asumir el hecho de que aquí se produjo un atentado masivo. ¿Cuánto pagó él? Nadie tiene una idea, pero fue una matanza masiva, grande. Trujillo mató 2 o 3 mil personas, cuando menos en esa época. Y desde ese punto de vista, Trujillo tenía no una relación favorable con Haití. Estaba siempre marcado por eso. Y la frontera con Trujillo era también un freno. A lo que me refiero es a que él hizo el trabajo de Estado, que es soportar con inteligencia, con datos, con ideología, esas cosas, esa forma de pensar. Él la hizo. Los ventajas de Trujillo es que no tenía nunca temor al gobierno haitiano. Que no tenía razón para tenerle miedo. Y eso hacía entonces que tuviese un trato menos discriminatorio. No tenía nada por qué estar espantándose de ello. Lo que hacía era usar un poco en ocasiones la fuerza de trabajo haitiana. En los ingenios, en la era de Trujillo, la fuerza haitiana era un factor fundamental, la de los negros, los ingenios cortando caña. Sí, porque no es de ahora que los negros... No. Pero en el fondo aquí hay un sentido discriminatorio bajo, pero existe una dosis de discriminación racial en la sociedad. Y hay un grupo muy estridente de gente que vive
promoviendo los conflictos. Además, tú tienes un caso. En la política, los vinchos han convertido la lucha contra Haití en una bandera permanente. Sí. Y cada vez tú ves que hay exageran los problemas frente a Haití y pasan por alto la inmensa ventaja que este país extrae de la relación con los haitianos. Primero, nuestro mejor mercado después de Estados Unidos. Aquí la fuerza haitiana, legal o ilegal, sin protección social, es explotada profundamente, sin ninguna garantía, en la construcción y en la agricultura. Entonces, cuando tú hablas de las redes, no puedes pasar por alto el aprovechamiento que hace esta sociedad de esa pobreza. Sí. La construcción es la actividad económica más notable, y el grueso de los trabajadores de la construcción son haitianos, y en la agricultura también. Okay. Yo cogí mucho acuerdo una vez que vi a un gran desarrollador y genio del turismo dominicano hablando de que había que deportar a los haitianos y qué sé yo cuánto, y yo decía, pero diablo, todos estos asentamientos haitianos que se crearon en esa zona de desarrollo, porque ellos los utilizaron. Exacto. Porque ellos los utilizaron, y ahora, años después, que no hicieron nada por cambiar esa situación, ahora es una molestia. El gobierno, por ejemplo, quiere evitar ese asunto que pasa en Pedernales, que se produzcan asentamientos luego de la gran obra masiva que van a pasar allá. Hay que poner los ojos a Pedernales, ¿eh? Sí. Hay que poner los ojos porque por ahí viene un polo de desarrollo vinculado que el Estado va a tratar de hacer con planificación, que debe dar resultados diferentes y más efectivos para el turismo que se va a desarrollar ahí, que va a ser un turismo de alta gama. Okay. Entonces ahí, pero no, hay una negación también en la escuela. El Instituto Duartiano ya no hace estudios de Duartiano, solamente hace pronunciamientos xenófobos. Aquí nadie quiere recordar que nosotros tenemos patria otra vez, porque los haitianos nos apoyaron con la restauración y nos dieron armas y nos permitieron estar en Haití para luchar contra los españoles. Yo digo que qué bueno que se va a hacer la verja, porque eso, y qué bueno que se va a regularizar la migración, porque eso va a cambiar la dinámica y va ojalá hacer que muchos discursos de odio desaparezcan y que la República Dominicana pueda de verdad terminar de hacer lo que debimos de haber hace años, la conquista del mercado haitiano. Señores, nadie como el dominicano para ir a Haití. Miren, nosotros sabemos trabajar sin luz, porque vivimos décadas sin luz. Nosotros sabemos trabajar con corrupción, porque hasta los otros días macuteo en todos lados. O sea, tenemos ya una experiencia ganada, exportamos a todos lados. ¿Y por qué no hay más empresarios dominicanos en Haití? Bueno, porque hay una cultura de conflicto. No, y hay una tendencia de que los empresarios hagan sus empresas en la frontera. Con la pared que se quiere levantar, se va a propiciar seguro una mayor presencia empresarial en la frontera. Sí, okay. Eso viene también, ahí viene un cambio con eso. Vamos a una pausa y venimos seguido con Fafico Taveras y su padre, Fafa Taveras. Amelia. Sí. Ajá, ¿y qué tú crees? ¿Que te iba ahí en blanco? Yo casi pensaba que me iba en blanco. No, yo iba a decir, Micaela, dile a Amelia que nos hable de su nuevo gig. Mi nuevo gig. Bueno, hoy por primera vez di clases en la escuela de Chabón, aquí en Miraflores. Una clase de paisajismo. Sí. Así que me debuté como profesora. Sí. Me estaba muy nerviosa. ¿Cómo te sentiste? Muy nerviosa. Muy nerviosa al principio, me comí todas las uñas. Ajá. Pero ¿te la comiste delante de los estudiantes? No, antes. Okay. Antes. Okay. Pero después que llegué a la clase y como que me senté y comencé, todo fluyó bastante bien. Sí, y te hicieron preguntas y todo eso. Yo los puse me llevé del director del colegio, del señor Kaplan, en una dinámica de que ellos se entrevistaran los unos a los otros. Y entonces lo cambié. En medio eran 12 estudiantes, entonces lo cambié de 12. Entonces cogieron pareja que no se conocían, porque tengo el challenge, ¿cómo se dice? El reto de que hay parte que son de la carrera de diseño de interiores y parte que lo cogieron como electiva y son de fotografía y moda. Así que no saben nada que ver con plano, no saben esa parte que conlleva el diseño paisajístico, que tienen que saber leer plano. Entonces voy a tener el reto de
que a esos 5 estudiantes que no tienen la noción de leer un plano y desarrollar esa sensibilidad, sí. Exacto. Así que voy a tener ese reto, así que nada, yo me lancé y dije sí. De cuando me preguntaron. Pero no es la primera vez que me lo habían preguntado, pero como que tú vas a hacer un éxito, ¿no? Tú vas a hacer un éxito como profesora. ¿Tú sabes por qué? Me ha fascinado, como hablar en la radio me fascina. ¿Tú sabes por qué? No, bueno. Dios mío, qué vaina, qué problema tan grande. Uno brega. Uno brega con... bueno, es bueno saberlo. Claro. Yo me estoy enterando ahora. Sí. Amelia Pereira va a participar todos los martes, excepto octubre. 13 de octubre. No, el 26 de octubre. Ok, bueno. No, pero está bien. Amelia, yo estoy seguro que tú vas a hacer un éxito como profesora, porque a ti te encanta, tú vives el asunto de las californianas, de las matas, de la que ¿En qué andan las? Ay, las yo sabía que explícale a don Fafa lo que son, a Fafico y a don Fafa. Oigan esto, ambos. Californiana, yo me imaginé playa. Sí, no es eso. Amelia tiene un negocio de trata de blancas. Entonces, eso me ha dejado un poco sorprendido, como el rostro no me daba. Sí, de lombrices blancas. Ya. Sí, que son. yo me quedé como que ¿qué? Sí. No es un negocio, en verdad es yo la tengo como mascotas. Como un reto. Un mascotas. Reto, bueno, ella las llama, vengan californianas, entonces ellas vienen todas. No, bueno. Sí. ¿Para qué sirve? Okay. Yo lo empecé cuando empieza la pandemia de una manera de concientizar a las personas a tomar conciencia de los residuos que generan. Sí, es un problema que tenemos mundialmente, porque pero muy fuerte localmente. Entonces, a raíz de eso, cojo un curso por Zoom de compostaje y hablan de lo que es lombricultura o vermicultura. Yo digo, yo quiero, pues lo estaban vendiendo. Yo dije, bueno, pues yo voy a compro mi primera libra de lombrices, y esas lombrices se fueron. Yo comencé se escaparon las primeras lombrices, se escaparon, vamos a ver claro, se escaparon porque ella no, el hotel donde Amelia la tenía era un hotel de cucarachita chiquito, no tenían espacio, y entonces arriba tenían unos hoyitos, ellos salieron por los hoyos, salieron huyendo por el calor, porque fue como que en verano que empezó el encarcelamiento de ella. Pero ¿qué hacen las lombrices? Las lombrices lo que es la primera vez que yo aprendo de lombrices fue en Indubán, en Rancho Arriba, que el señor don Rafael, que en paz descanse, nos lleva a ver sus instalaciones, y eso se usa como abono. Es decir, las feces de las lombrices termina siendo un abono excelente, les llaman el oro negro, para las plantas, es decir, para el cultivo de plantas. Tú le das basura a las lombrices se la comen y hacen su pupú, y eso uno lo usa. Yo todavía no he podido cosechar porque hay que tener espacios grandes, le gusta la oscuridad, le gusta la humedad, le gusta comer, vamos a suponer, no le gustan los cítricos, así que hay varias cositas que uno tiene que ir aprendiendo. Sí. Pero ella tan gorda. Y no se me han ido esta segunda. Entonces, las primeras yo le puse a la californiana, porque es una variedad de lombriz que viene de California. Sí. Entonces se llaman red wigglers en inglés, son coloraditas. Entonces eran la californiana colorada. Esas se me fueron, se escaparon el calor y se fueron para California. Se fueron para California. Entonces, a las próximas intento, porque persisto, y le puse las romanenses coloradas. Y las romanenses están felices ahí en Romana. Están engordando. Y funcionan. Y funcionan. Bueno, funciona. Y están cogiendo fuerza y reproduciéndose. Es decir, las 3 libras ya pesan como 12. Pero oye, uno dice, hay gallinero. ¿Cómo hay un espacio para lombrices? Bueno, yo tengo un cajón plástico que tiene hoyito arriba. Este cajón es más grande, es decir, se volvió 2 veces el tamaño del primero. Y ahí uno le echa
cada 2 o 3 días, depende de lo que la basura orgánica. Que yo genero en mi casa. Ellas están en tierra, obviamente, entonces Amelia le echa la basura arriba. Sí. Y ellas se la mueven entre medio, se la comen y crecen. Y después la idea yo sí, va a recoger. Llegaré a cosecharlo. Tómame a Don Don Fafa, eso es muy moderno. Yo lo compro. Vamos a suponer, hay compañías aquí actualmente que se dedican a vender al compostaje. Bueno, pero usted tiene que entender que esos son metros y metros de lombrices para uno poder hacer un negocio. La idea es convencer. Ella lo que está haciendo es nada. Nada. Entreteniéndose. Aprendiendo y aprendiendo a ver qué tanto conlleva. Pero yo quisiera implementarlo para nuestro café y demás. Pero se me ha hecho cuesta arriba. Y nadie sabe si es Central Romana. También comienza por ahí. Sí. También, vamos a ver. Pero eso es algo que yo he hablado ya varias ocasiones. Yo estoy sorprendido escuchándote. Ajá. Porque nunca pensé que las lombrices podían ser explotadas comercialmente. Así mismo. Pues déjeme decirle que la venden por libra. Hay varias personas que la venden por libra. ¿Cómo te la envían a ti? Bueno, yo fui y la recogí la primera vez y la segunda vez me la llevaron a La Romana. Es una compañía, las 2 veces que la compré, se la compré a una compañía que se llama Una Vaina Verde, que se dedica a entrenar, no a vender lombrices, ese no es su fuerte, no tampoco, es a entrenar, bueno, sí, a dar entrenamiento y educación. Exacto. Y a trabajar con lo que es el manejo de residuos y ayudar a compañías y demás. Y que la población tome conciencia de que la basura es un problema y que uno tiene que tratar de reducir su huella. Y es una manera de hacer rentable la basura. Exacto, sí. Porque uno se cree, si cuando uno comienza a separarla, pues se crea, es decir, si uno une la basura orgánica con la que no es orgánica, es decir, plásticos, cartón, el cartón termina siendo, se puede descomponer, pero metales y eso, pues se hace mejor, si se llega menos al vertedero, que al fin y al cabo es lo que uno quiere. Qué bueno. Yo tengo varios amigos que trabajan compost, Neto Alemani y por ejemplo Nicole Pichardo, una joven en Santo Domingo Oeste, que inclusive ha hablado con varias veces juntas de vecinos y está trabajando, o sea que, pero no sabía. Y hay muchos ahora, claro, aquí vamos a suponer tu prima, Sara, la hija de Chano, la huertica urbana. Sí, claro, está haciendo un proyecto piloto. Ellos estuvieron aquí. En Gascue. Ajá. Ellos tienen ese proyecto. Exacto. Y hay un amigo mío que de hecho quiere quiere el teléfono de ellos, que quiere aprender a sembrar albahaca. La albahaca es delicada. No, la albahaca no es nada delicada. Tú la siembras y se da. Yo he comido cosas raras. Lombrices todavía no he comido. He comido lo que dicen chapulines. Yo también la he comido. Y hormiga, y la hormigota grandota. No, yo sí muy tostadita estaban con la profesora la que la probé. Pero dicen que las lombrices también, que es un plato por ahí. No, gracias, no. Yo probé ¿cómo que se llaman? No, lo que ustedes dijeron en México. No, lo otro. El chapulín. Que son. Pero el chapulín es una exquisitez. Sí, puede ser la exquisitez que tú quieras, pero saber que tú estás comiendo algo así, ¿no? No, pero no el grillo normal, no. El chapulín es como el chapulín colorado. Yo sé, yo no sé, pero yo no. Sí. Sin chiquitolina. Me pueden dejar tranquila comiéndome mi arroz con habichuelas. Mira, Fafico, hazme el cuento de Diego Infante, Luis Arabia y tú. Sobre el control. Este señor lo que quiere es incriminarme. Efectivamente. Puedo decir que éramos muy jóvenes. Sí. Y comienza defendiéndote. Sí. Oye, permítanme. Está en mi derecho. Cualquier condenado pues está en su derecho. Y nos encontramos una de esas noches folclóricas. Una noche asiaga de la zona colonial. Creo que el problema empezó porque aquí llegó un momento que en vez de controlar la delincuencia durante la noche, la policía el Estado lo que dijo fue, aquí va a haber un horario hasta las 2 de la mañana para todo el mundo. No es que
que vamos a poner tema de vigilancia, sino que hay mucha delincuencia, entonces que la gente se vaya para su casa. Estamos hablando muchísimos años antes de la pandemia. Años. Entonces, en ese momento, la gente que estaba acostumbrado a salir, ustedes recuerdan cuando éramos muchachos, señor, uno llegaba de la discoteca, uno iba el lunes a Jet Set a bailar. Y eso era el lunes, el martes uno iba a trabajar. Que ahora en la pandemia. 5:30 de la mañana. Que ahora en la pandemia tú ves que uno sale a tomarse un trago a las 2 de la tarde y a las 8 ya está en su casa. ¿Tú me entiendes? Antes uno salía a las 11 de la noche. Sí. No, ahí está más tarde, a las 11:30. Si iba a la discoteca, tú ibas a salir a las 2, llegaba a la discoteca. Sí. Bueno, pues entonces se da ese caso y en ese interín, entonces, por supuesto, cuando tú pones las cosas así, entonces se crean bares ilegales, porque en ese momento se fue la respuesta de la gente para ir a la calle. Entonces terminamos este bar ilegal a la quimbamba de la mañana. Estamos tomando unos tragos cuando gritan, ahí viene la policía. Oh, Cristo. Oh, Cristo Redentor. Entonces, nadie quiere caer preso. Y menos esa hora, o sea. Y menos en esa condición. Y menos en esas condiciones. No, y Fafico tiene la condicionante especial de que él es hijo de su papá y de su mamá. Entonces él decir, yo soy hijo de Fafa Taveras. No, pues entre, ahora sí entre. Sí. Venga, déjame ayudarlo. Pase. Sí, en ese momento hubiera sido más fácil dejarme trancado. Bueno, la cuestión es que se armó todo un reperpero y terminamos en la azotea. En la azotea de la casa del lado. Mi papá tuvo una experiencia similar. Mi papá una vez, cuando sale de prisión, está en nuestra casa en Ciudad Nueva, y llega un allanamiento. La policía, mi papá estaba ahí en la casa. Y mi viejo lo que hizo fue que se subió, pasó por el pasillo, se subió a la casa del lado y entró a la casa del lado y se fue a tirar por el balcón. Cuando se va a tirar por el balcón, desde abajo, un tipo le sopla una ametralladora. Y mi papá lo mira hacia abajo y le dice, cállese que estamos buscando al hombre. Entró adentro, se metió entre dos puertas y después llegó la policía y eso fue un show cuando la policía se fue y entra la prensa y mi papá lo recibe. Pues ahí te cogieron un odio tremendo, ese hombre está vivo de milagro, porque se burló de ellos. En mi caso no fue heroico. ¡Cállese! Mira, solamente que terminamos del otro lado y yo me descolgué desde no me acuerdo cómo bajé el techo del balcón. En este momento no me lo expliquen. Cómo yo llegué a ese balcón, y de ese balcón yo me... Ya ustedes saben la condición en que estaba, y ¿me entiendes? Me tiré hacia abajo de un segundo piso, pero yo flexioné. Al caer, tú flexionas la rodilla para reducir el impacto. Otro participante que estaba esa noche, que no fue Diego Infante no hizo eso, una persona más inteligente. Otro participante, un abogado, se descolgó y cayó, pero cayó firme. Y yo no oí, el golpe hizo ¡taca! Y efectivamente hubo ahí yeso de por medio. Una situación incómoda esa hora. Fue terrible porque después el lugar había sido falso, la alarma. Entonces, así en medio de la crisis, lo que tuvimos que hacer fue volver a darme un trago. Yo volví otra vez al mismo bar y me dio un traguito. El otro se fue para la clínica, o sea que ahí quedó. Y Diego y yo nos encontramos en el bar porque él nunca salió de ahí. Esa fue uno inteligente que dijo, aquí me quedo yo. O sea, don Fafa le heredó a Fafico el talento de salir de situaciones potencialmente incómodas. Con mucha gracia. Bueno, Rubén, hemos llegado al final de este grandioso muchísimas gracias por haber estado programa. Le queremos dar las gracias a los tres. A los tres. Gracias. Amelia Pereira, Fafa Taveras y Fafico. No, le agradecemos de habernos inaugurado padre e hijo juntos en un programa. Le agradezco eso, que a mí me ha complacido mucho escuchar a Fafico y verlo actuando. Y entonces, yo soy un papá apoyador. Sí, pero claro. Y entonces, desde ese punto de vista, es el único varón. Ay, papá. Entonces, yo estoy obligado a Carabina a estar a su disposición. Exacto. Dígame, señora, ¿cómo que yo voy a salir de mi casa así? Dice papá. Para que tú veas. ¿Cómo que te va a casar? ¿Cómo que va a armar? Se va a mudar a mi casa. Bueno, señores, acabamos y cuídense, vacúnense y nos escuchamos mañana.